Shalom, shalom, barajot lekulam, manishma, manianim, mayesh, hakol beseder, eise yofi. Saludos, saludos y bendiciones desde el Valle del Anáhuac, desde la Ciudad de México. Saludamos y bendecimos con mucho gusto a todos los que nos miran en Sudamérica, a los que nos están viendo en Perú, en Colombia, en Venezuela, en El Salvador, en Argentina, en Chile, en Guatemala, en Nicaragua, en Ecuador, en Honduras, en Costa Rica, en Bolivia y en Uruguay. Brajot Rabot Lekulam. Bendiciones copiosas para todos ustedes. Por supuesto, el músculo mexicano, muchas gracias por el apoyo que dan a este canal, por su apoyo en la compra de mis libros. Es una gran bendición para todo escritor hacerse conocido. Realmente nunca he buscado la fama o no me interesa la fama, el dinero tampoco, sino el reconocimiento. El reconocimiento como escritor es lo que me mueve para escribir. En la Unión Americana, God bless America. God bless America en Wisconsin, en California, en Texas, en Florida. El Señor esté con ustedes. Y en España, bueno, a la comunidad de Valencia, un abrazo desde el nuevo continente, con mucho cariño a todos ustedes. Que la bendición de Dios los persiga y los alcance, porque el Señor tiene pensamientos de bien para todos los que le amamos. Y bueno, me aparece también gente viéndonos en Uzbekistán. Bueno, eso dicen las estadísticas de YouTube, ¿no? En Uzbekistán, en Albania, en la bellísima Italia. El Señor esté bendiciéndolos. Escríbanos para saber quién nos está mirando en Uzbekistán y en Albania, ¿no? El Señor esté con ustedes. En Italia, por supuesto, la bendición de Dios Padre los alcance y los bendiga. Gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios. Hoy estamos en este tema dentro de mi libro, La investidura de Israel, y hoy vamos a tratar sobre los pozos de agua. Los pozos de agua, bueno, un recurso muy importante en el desierto para la supervivencia de cualquier grupo humano. La captación de agua en estos lugares era increíblemente importante. Viajamos a Petra, bueno, varias veces, mi esposa y yo, y en uno de estos viajes, bueno, esta ciudad milenaria que fue sagrada para el Islam durante mucho tiempo, estaba diseñada para recolectar el agua que caía cuando llovía. Fue curioso, en este tiempo estaba lloviendo, había lluvia, nunca nos había tocado ir en temporada de lluvia. No me acuerdo en qué fecha fue, pero bueno, y el agua escurría por las escaleras, no las escaleras que habían sido talladas en piedra, pero era dirigida a cisternas que habían cavado en los sótanos para recuperar el agua. Hay sistemas hidráulicos primitivos, y se han encontrado en todas partes, en las cimas de las montañas hacían agujeros para que el agua se filtrara y se mantuviera, ¿no? Realmente la supervivencia de una comunidad, sobre todo sedentaria, era el agua, los recursos hidráulicos con que contaba. En la historia de la Biblia hemos estado diciendo que existían las dos al mismo tiempo, las comunidades sedentarias ya convirtiéndose en los grandes imperios de la antigüedad. En la Biblia, Egipto de pronto
se vuelve la gran dinastía egipcia, ¿no? En un parpadear, ¿no? Los filisteos se convierten en reino. Y bueno, este proceso donde están conviviendo al mismo tiempo cazadores, recolectores, nómadas que pastorean a su ganado en diferentes lugares del territorio de Israel y por supuesto que están buscando recursos hídricos para sostener a sus ganados, aunque sean nómadas, ¿no? Y bueno, a partir de Génesis 26:18, la narrativa comienza a girar en torno a los pozos de agua que Abraham excavó, pero que los filisteos cegaron, ¿no? Entonces, bueno, había una visión de delimitación, de límites de los grupos nómadas, ¿no? Estamos hablando de los pozos, delimitaban los lugares por donde se desplazaban los grupos nómadas, en este caso Abraham, Yitzhak, ¿no? Decimos los hijos de Jacob cubrían un área, ¿no? Daban una vuelta estacional, no sabemos si lo hacían por estaciones o iban más bien guiados por la desertificación del lugar en donde estaban, ¿no? Esto lo vamos a ver reflejado incluso en el libro de Josué, de jueces también, cómo van a tener este problema con los grupos nómadas que llegan de pronto y se establecen en Israel por un tiempo hasta que se acaba todo, ¿no? Hasta que se acaban todo lo verde y entonces van a otro sitio. En Génesis, bueno, tenemos nosotros los pozos de agua que Abraham cavó y los filisteos los ciegan, ¿no? Esto es como una forma de decirles no se acerquen a nuestro territorio, ¿no? Y bueno, no podía Isaac dejar a alguien cuidando el pozo, pues, eran comunidades nómadas, ¿no? Que se movían en un territorio determinado, pero servían como para delimitar, como para saber el área en que se movían. Y bueno, los filisteos establecidos ya de manera sedentaria, ¿no? Básicamente vamos a ver esta lucha por nombrar los pozos, ¿no? Por cambiarles el nombre y decir, bueno, hasta aquí está llegando mi área de influencia, ¿no? Podría el hecho de cegar el pozo también hablarnos de sistemas legales más complejos, de que, bueno, el agua era administrada por el Estado. Hay muchos países donde el agua es un recurso que solamente puede ser administrado por el Estado. En México, por ejemplo, está prohibido que uno cave su propio pozo de agua, ¿no? Es una prohibición. Digo, hay lugares remotos donde no hay sistemas hidráulicos y la gente cava sus pozos de agua y bueno, tiene uno que avisarle al gobierno, tengo un pozo, no sé qué trámite, ¿no? Debe haber algún trámite, por supuesto que hay empresas que cavan sus propios pozos para su uso industrial, se debe pedir algún permiso, qué sé yo, pero de entrada está prohibido, ¿no? Si yo digo aquí en la Ciudad de México, ¿no? De donde estamos transmitiendo, en el Valle de la Náhuac, digo, voy a cavar un pozo, la zona en la que vivimos hay agua 1 metro, es decir, cavo tantito y empieza a brotar el agua como un manantial, digo, voy a cavar mi propio pozo, me lo descubren, bueno, es un delito, no sé en cuánto esté la multa, ¿no? Entonces quizás hace 4000 años, hace 3800 años, ya empezaba a existir una reglamentación filistea de decir, bueno, esta área nos delimita y cavaron un pozo sin nuestra autorización. Ahora bien, no son pozos pequeños, bueno, no eran pozos pequeños en la Biblia.
Uno se imagina los pequeños pozos en casas que miden diámetro reducido. Conocí el pozo en Beersheba y eran grandes excavaciones de muchos, muchos metros de diámetro, 5 o 6 metros de diámetro, quizás más, y bueno, con sistemas bastante complejos hidráulicos para sacar el agua. Es decir, no era un pozo casero donde alguien metía su cubetita y sacaba agua. Eran pozos bastante, bastante grandes donde se había invertido muchos recursos humanos y recursos hídricos para extraer el agua. Entonces no era cosa sencilla. Y bueno, Isaac, nos dice la escritura, Yitzhak, ¿no? Tuvo que volver a cavar los mismos pozos que su padre había cavado, que los filisteos los anegaron y los volvió a llamar por los nombres, por los mismos nombres que les puso Abraham. Ahí empieza la historia, dice los filisteos los anegaron y este hombre otra vez los volvió a cavar y dijo, no, y les vuelvo a poner el nombre que les puso mi papá. Esto es delimitar el área. Este pozo yo lo cavé y por lo tanto me pertenece y por lo tanto yo le pongo nombre y tengo derecho sobre él. Yo lo cavé, es mío, aquí está mi nombre y yo tengo el derecho de explotación, ¿no? Empezamos a ver este tipo de rivalidades entre grupos tribales, entre comunidades primitivas, lo cual, bueno, es muy, muy interesante. Y pudiera hacer un recuento de un acontecimiento mayor que sería la creación de fronteras, ¿no? La creación de fronteras y que abarca a la raza humana, ¿no? Creando estas fronteras político-sociales, como esta lucha por recursos naturales, no por delimitar áreas, empezaron a decir hasta aquí nos pertenece, mi influencia llega hasta este pozo, por eso te lo anego y empiezo a crear ya límites. A veces pensamos, y bueno, esto está bastante claro en la Biblia diacrónica hebraica, cuando hago el mapa sobre la división de la tierra en el libro de Josué. No, la Biblia quiere manejar como fronteras. Dice, del arroyo de Arnón a la piedra de no sé qué, y ahí da vuelta a la izquierda. Y hay quien ha hecho los mapas de manera física en el territorio. Y bueno, es una idea muy romantizada, por supuesto que las fallas geográficas servían para delimitar territorio, pero más bien eran ciudades que expandían su influencia. En palabras de Gonzalo Aguirre Beltrán, serían ciudades señoriales de las cuales dependían otras pequeñas ciudades y eran más bien como grupos de influencia. Sí, había fronteras, pero hasta dónde llegaba la influencia de una ciudad, bueno, dependía de su capacidad militar, de su capacidad de guardia, de muchas cosas. Es decir, las fronteras no estaban delimitadas como ahora, no con bardas o totalmente con líneas que demarcaban, pero con influencia, hasta dónde llegaba la influencia. Y esto es lo que parece que sucede también con los pozos de agua. Y empiezan la escritura a darnos ejemplos de estos pozos. Dice el primer pozo propio que cavó Isaac, ¿no? Aparte de los pozos de su padre, él empezó a cavar sus propios pozos. Y nos dice la escritura que encontró Maim Haim. Esto se traduce literalmente como aguas vivas. Y bueno, describe un manantial. A veces se describe como Ain, ¿no? Como un ojo de agua, como un manantial, aguas brotando de la tierra en estos
parajes desérticos o semidesérticos. Hay quien dice que hace 4000 años, bueno, el territorio de Israel no era desértico como ahora, sino que había muchos árboles, ¿no? Que se lo desertificaron con las guerras, con el ganado y bueno, ahora conoce uno y hubo todo un programa de plantación de árboles, no recuerdo la cantidad, si fueron 450 o 400 millones de pinos que se sembraron, pero es un vergel, ¿no? Va uno de Tel Aviv a Jerusalén y encuentra uno un bosque totalmente lleno de pinos. Y bueno, la zona donde acabó este bosque, ¿no? Empezamos a ver estas fronteras políticas. Estaba dominada por los filisteos, o al menos eso deja ver la escritura. Los pastores de Gerar, nos dice la escritura, Hitasku, contendieron, ¿no? Básicamente del verbo Hifil Asak, contender, pelear, ¿no? Y dijeron, no, pues esta zona o este pozo no te pertenece aunque lo hayas cavado. Es decir, estamos viendo esta, este crecimiento en la delimitación, en las fronteras, ¿no? En las áreas de influencia que tenían los diferentes grupos, los diferentes asentamientos humanos. Y entonces el hombre de todos modos, a pesar de que perdió el pozo, le puso nombre, le puso Esek, ¿no? Básicamente el de la contienda, una forma de protestar en contra del despojo. Dice, me lo quita, no importa, pero se va a llamar Esek, ¿no? Era mío, ¿no? Que quede claro que era mío, aunque ustedes decimos en mexicano, me lo agandallaron, ¿no? Decimos en español en México, me lo quitaron a la mala, ¿no? Se va a llamar ESEC como una forma de protestar en el despojo, que él sentía que estaba siendo despojado. Son dos visiones distintas, ¿no? La visión sedentaria que está delimitando fronteras y la visión nómada que está diciendo, oye, yo sigo viajando por mi territorio. Este fue un problema que enfrentaron los nativos americanos cuando los colonos, bueno, principalmente británicos, pero de todas las nacionalidades, empezaron a delimitar sus fronteras y recluyeron a las comunidades indígenas nativas americanas en zonas muy pequeñas, ¿no? La gente se deprimió, no podían pasar de un lugar cuando estaban acostumbrados a atravesar grandes distancias. A la fecha sigue siendo una problemática para ciertos grupos indígenas. En México, por ejemplo, creo que son los kikapúes o kikapús, bueno, que atravesaban a Estados Unidos y a México, pues porque para ellos estas fronteras humanas no significaban nada, sino que su área de movilidad se encontraba tanto en México como en Estados Unidos. Y cuando empezaron las prohibiciones, y bueno, a levantar un muro con más cuidado, con más detalle, los kikapúes dijeron, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? ¿Cómo pasamos a las zonas a las que estamos acostumbrados nosotros como grupo nómada, ir y venir? Entonces, bueno, esta problemática comenzó hace 4000 años, ¿no? Vamos a tener el segundo pozo, lo va a llamar Sitna. Sitna, básicamente el pozo de la acusación, viene de la raíz Satán, ¿no? De donde nosotros decimos Satanás. Básicamente Satán es el acusador. Otro pozo con el que pierde los derechos de uso. Isaac dice, lo cavó y llegaron los filisteos y dijeron, aquí tampoco, ¿no? Y bueno, dice, de todos modos yo lo nombro, ¿no? Se va a llamar Sidna, el de la acusación. Vemos ya esta problemática reflejada sobre todo en las diferentes visiones de los grupos étnicos, ¿no? No es que los filisteos fueran malos,
tenían una visión distinta sobre los conceptos de límites, ¿no? Los conceptos de influencia. Y realmente cuando al pueblo de Israel le tocó la misma circunstancia con los amalecitas, ¿no? Que llegaban a su territorio, tampoco les gustó mucho, ¿no? Se tuvo que levantar Gedeón, este famoso hombre, ¿no? Para poder echar a los grupos nómadas que seguían entrando en las fronteras de Israel y desertificando la zona. Entonces vamos a ver este tipo de conflictos, bueno, que tienen 4000 años. Y cavó otro pozo, dice, ahora no tuvo problemas con los filisteos, ya no estaba dentro del área de influencia y lo llamó Rehobot, básicamente del hebreo Rahab, ensancharse, expandirse, ¿no? Entonces, y dijo, porque ahora sí, Jijrib, ahora sí nos ensanchó, nos expandió Dios, ¿no? Ya pudimos finalmente salir de este encierro limítrofe y llegar a otro lugar, ¿no? Básicamente, implica, ¿no? Este pozo que salió del rango de influencia, como habíamos dicho, de los filisteos y que seguía él actuando como un grupo independiente. Hemos calculado, ¿no? Si Abraham nos hablaba de 300 hombres armados, ¿no? Más las mujeres, más todas las sirvientas, probablemente Isaac tenía un contingente de cuando menos 500 hombres, unos mil hombres. Imagínate un grupo nómada de entre 500 y 700 sujetos. Pues es una colonia pequeña, ¿no? Es una colonia pequeña y además está en movimiento, ¿no? Buscando recursos para su ganado. Recordemos, el hombre era ganadero. Y vemos esta lucha por el territorio con el nombre de los pozos. De hecho, si mapeamos, ¿no? Los pozos, si mapeamos el territorio, podríamos decir hasta dónde entraba la influencia filistea y por dónde se movía Isaac, por dónde se movía los hebreos. Todavía no se llamaban hebreos. Bueno, a Abraham le dijeron el hebreo. Ya se podría considerar la etnia hebrea, todavía no tenían descendencia suficiente como para considerarse así. Y vamos a ver también algo muy interesante, que es cómo aparecen los toponímicos, ¿no? En todas partes del globo. Un toponímico básicamente es una distinción que se le da a cierto lugar, ¿no? Normalmente por algún distintivo geográfico, ¿no? Hay una piedra y ponen donde la piedra, ¿no? Hay una piedra, había un lugar en Guerrero, creo que era en Guerrero, le decían la Tecampana, porque era una piedra que tocaba uno y se escuchaba un sonido como de metal, quién sabe de qué estaría constituido, y le llamaban al sitio la Tecampana, ¿no? Ahí está la Tecampana. Son distintivos, ¿no? Hay una meseta, hay un valle, hay una montaña, hay un árbol chueco, y bueno, empiezan a aparecer los toponímicos. Y también nos va a hablar de las áreas de influencia que ejercían ciertas comunidades donde ocurrieron incidentes locales. En Tlaxcala, cuando hice mi práctica de antropología, mi práctica de campo, bueno, había sitios, le llamaban el arroyito, porque pasaba un arroyito, el carnicero, porque allí antes había una carnicería, ¿no? Y se empiezan a nombrar hasta los barrios con estos toponímicos, que es básicamente lo que sucede en la historia bíblica. Viene un conflicto y le ponen Sitna porque me acusaron. Viene otro conflicto y le ponen el hurto, el despojo, ¿no? Viene otro, cava un pozo y dice ahora sí, Rehobot, porque ya finalmente
pude ensanchar mi territorio, ¿no? Y vemos que los nombres de los lugares van a estar vinculados ya sea a acontecimientos, ¿no? Históricos que a veces van a perderse dentro de la memoria colectiva o a detalles de la geografía o a sucesos donde las cruces, donde niño ahogado, ¿no? Aquí tenemos un lugar en México, en la Ciudad de México, se llama Barranca del Muerto. Seguramente alguien se murió allí, ¿no? O era muy peligroso, veto a saber, ¿no? Entonces habría que hacer una investigación de todos estos lugares. La Biblia es muy puntual y nos dice, se llama así porque esto sucedió, ¿no? Y le pusieron este nombre porque aconteció esta desgracia o porque hubo hay un accidente geográfico, ¿no? Una falla que da un distintivo. Hemos dicho que la cueva de Macapela, la entrada tenía las piedras inclinadas una sobre otra. Estuve a punto de conocerla, pero estaba ya el conflicto entre palestinos e israelíes bastante avanzado y ya no pude entrar. El rabino con el que íbamos no nos dejó entrar. Y bueno, están en estos conflictos y Abimelech visita a Isaac. Dice, a ver, voy a ver a Isaac, ¿qué onda con Isaac? ¿No? Es un contingente ya bastante grande y se hace acompañar de Fijol. Fijol o Ficol, recordemos, era el zar Seba, el señor del ejército, diríamos el día de hoy el primer ministro, ¿no? Como mencionamos en otra parte, siempre las comunidades más primitivas se distinguían por el jefe tribal y por el jefe del ejército, ¿no? Es decir, siempre hemos sido muy, muy bélicos, ¿no? No estaba el sacerdote presente, pero sí estaba el jefe del ejército. Y se hacen acompañar de otra persona que se llama Ahuzat. Ahuzat viene de la raíz hebrea ahaz, agarrar, ¿no? Agarrar, afianzar, y pudiera ser el nombre de un cargo político, el afianzador, ¿no? El ajustador. Mira, venimos aquí con un abogado, ¿no? En México usamos el término ajustador cuando hay un choque, un accidente automovilístico y llamas a la compañía de seguros. Dice, ahorita le mandamos al ajustador, ¿no? Al que va a llegar al acuerdo entre las dos partes involucradas, ¿no? Entonces llevaban un ajustador, a ver cómo nos ponemos de acuerdo con Isaac. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Hacen un banquete para concertar un pacto con los dos y bueno, Mishte, hacen un gran banquete y juran, nos dice la escritura, Bayi Shubu, juraron y se despidieron. Dijeron, mira, ha habido problemática entre nosotros, estos pozos me los dejas, aquellos te los permito, esta área no me la toques, hasta acá llega mi influencia, algo así han de haber hablado, ¿no? Y bueno, como resultado, y esto es el puro azar domesticado, es decir, una coincidencia, cuando parte el contingente de Ficol, cuando parte Abimelech con Fijol y con el ajustador, con Ahuzat, curiosamente, los siervos de Isaac encuentran agua en un pozo que estaban cavando, ¿no? Estaban cavando un pozo, encontramos agua. Y Isaac lo nombra Be'er Sheba, del hebreo Be'er, pozo, y Shaba, juramento, el pozo del juramento. Con un cambio en la vocal, Sheba en vez de Shaba significaría siete. Y esto es como lo describió previamente Génesis 21:30, es decir, hay otra historia de un pacto que hizo Abraham con Abimelech, con el mismo Abimelech, donde también se justificó la toponimia del lugar,
¿no? Y le puso Sheba, ¿no? Es decir, el séptimo pozo. Aquí es Shaba, el pozo del juramento. Y esto pudiera ser que el escriba encontrara dos versiones de por qué Beersheba, que es un lugar en Israel, Beersheba se llama, no Beersheba. ¿Por qué Beersheba se llama de esa forma? Y tiene dos historias orales. Dice, una fue con Abraham y otra fue con Isaac, ¿no? Es muy curioso. O quizás el nombre ya estaba y se reafirme el nombre. Primero fue el pozo del séptimo pozo y ahora fue el pozo del juramento o el pozo 7 porque sacrificaron 7 corderas. Bueno, muy interesante cómo puede haber dos versiones de un mismo acontecimiento o cómo un lugar es nombrado dos veces con acontecimientos distintos. Ya se llamaba Beersheba, ahora le voy a poner Beersheba, ¿no? Como un juego de palabras, ¿no? Si antes era el pozo número 7, ahora va a ser el pozo del juramento. Y bueno, esto es muy interesante porque en términos humanos, en términos de la historia humana, si nos enfocamos en visualizar la Biblia como un texto que hace un recuento, aunque sea esbozado, de cómo fueron las relaciones humanas de hace 4000 años, ¿no? En los albores de la historia de la humanidad, vamos a tener una visión más amplia de nosotros como seres humanos. Esto quiere decir cómo la humanidad fue avanzando, cómo fueron las relaciones humanas de hace 4000 años, cómo empezaron a surgir las fronteras limítrofes humanas, cómo había ya estos problemas por delimitar los territorios, cómo había áreas de influencia, sobre todo cómo resolvían estas situaciones, cómo ya había especialistas, ajustadores para llegar a un acuerdo y por supuesto el jefe del ejército, en caso de que se pusiera difícil, ¿no? Manda un mensaje a Abimelech, dice, mira, te traigo al ajustador. Si no llegamos a un acuerdo, entra el zar Seba, ¿no? Entra el jefe del ejército y aquí nos damos a ver de cómo nos toca el tiro, diríamos en México, ¿no? Bueno, la Biblia puede ser también, nos da veracidad, ¿no? De estas historias humanas, ¿no? De estos pequeños asentamientos humanos que se fueron convirtiendo en los grandes reinos del pasado. Y es una fuente muy importante de revelación que nos va a esbozar una imagen bastante clara de las dificultades por las que atravesó el ser humano para consolidar sus lazos de relaciones sociales, ¿no? A veces pensamos que tiempo pasado fue mejor, pero yo siempre digo, por Dios, estos conflictos en tierra de nadie, donde no había un gobierno protector, donde los imperios están en expansión y se tiene que pagar tributo y tienes que luchar por el recurso humano, realmente debieron ser tiempos bastante difíciles para la humanidad. Gracias a Dios, vivimos en el siglo XXI y podemos hacer nuestras transmisiones de YouTube desde un país libre y soberano. El Señor les bendiga, el Señor les prospere, el Señor esté dando los anhelos más profundos de sus corazones. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén.